que es el tema de la Lumix. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. La Panasonic Lumix FZ82D recupera con su 60X la olvidada gama de compactas de zoom largo. ¿Recuerdan esas cámaras? Todavía existen y Panasonic está apostando por estas cámaras. Hace ya tiempo que pasaron los mejores años de las cámaras compactas de zoom largo. Modelos que ofrecían en un tamaño ajustado y no por demasiado dinero un objetivo de gran alcance, pensando sobre todo en aficionados a la fotografía de animales. ¿Recuerdan esas cámaras? Esas cámaras todavía existen. Una gama olvidada por la mayoría, pero que, por lo visto, sigue teniendo su público. Al menos el suficiente para que Panasonic se haya animado a presentar ahora la nueva Lumix FZ82D. Son unas cámaras grandes en las cuales lo más importante de estas cámaras era su zoom. Tenían la posibilidad de generar un gran zoom y como en este caso tenemos un zoom de 60x. Una cámara de 18 megapíxeles y un pequeño sensor de media pulgada, pero que sigue abanderado un zoom de 60 aumentos como un gran aumento, una óptica que ofrece una cobertura equivalente a un 1200 milímetros con apertura que va desde 2.8 a 5.6 en su máximo longitud focal. Aunque han pasado nada menos que 7 años desde que se presentó su predecesora, la FZ82, lo cierto es que la lista de novedades de este modelo es realmente corta. Una pantalla y visor con algo más de resolución y una conexión USB tipo C. De hecho, los únicos cambios respecto al modelo original. La nueva Panasonic Lumix FZ82D, que en otros países llega con la denominación FZ80D o FZ85D, costará en España unos 480 euros. Un precio moderado, aunque su predecesora costaba 350 euros en el momento de su lanzamiento en el 2017. Entonces, presumía de ser la única de su categoría con grabación 4K, una función que lógicamente mantiene justo a opciones avanzadas como los controles manuales o la posibilidad de disparar en formato RAW. ¿Qué les parece? Una cámara de esas en el 2024, 7 años después de que se lanzó la original. ¿Ustedes consideran que esta cámara ustedes la comprarían? ¿La utilizarían en el 2014? ¿O por el contrario, es una cámara que no les interesa a ustedes? Es muy importante que me digan en los comentarios qué les parece. Pero es importante que sigan saliendo estas cámaras. Considero que la tecnología viene avanzando muchísimo en estos temas. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.